Habrá consecuencias. Hace ya muchos días que no se habla de Milei, que a pesar de que hizo una gira y de que intenta por todos lados ser noticia, al punto de que incluso se puso a mandarle audios cantando Sandro a algún panelista televisivo, etcétera. Milei no es el protagonista de estos días y eso lo desespera, porque necesita él seguir creyendo que es el que marca agenda, que es el que decide hacia dónde va todo, etcétera. Y hace muchos días que el centro de la agenda es Cristina. Primero la condena, después qué iba a pasar con eso, la movilización, el balcón, hoy va a haber otro banderazo en la puerta, y va a seguir siendo así, y eso le va a generar seguramente a Milei un ansia de protagonismo muy fuerte, que hay que ver cómo la administra, pero que además la puede tener, porque no es que salen con ansias de protagonismo sin ningún tipo de incidencia, es el presidente. Por ende, en esa ansia de protagonismo, puede tomar decisiones. En esa ansia de protagonismo, yo insisto que también hay que estar mirando lo que hace el gobierno, porque es tan grave la condena a Cristina como el mega endeudamiento al cual nos está sometiendo este gobierno, que ya anunció que de acá a fin de año nos va a endeudar por más de 9.000 millones de dólares, sumado a lo del FMI, a lo del Banco Mundial, a lo del BID y a lo que ya sumaron con Macri. Y el presidente en esta búsqueda de protagonismo además nos puede poner en peligro. Ayer se hizo entrevistar por Esteban Trebuch. Digo se hizo porque otra vez hicieron una nota grabada en el mismo lugar que fraguaron la entrevista con Jonathan Viale, por un tipo que básicamente bailó adula. Nosotros volvemos a solicitarle públicamente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo, a todos los funcionarios, al ministro Cuño Libarona, al ministro Sturzenegger, a todos que si quieren hacer una entrevista periodística, el Destape está a disposición para hacer una entrevista periodística. Esto que hacen se trata de otra cosa, se trata de comunicación institucional. Está bien, pero es otro laburo. Bueno, en esa búsqueda de protagonismo dijo muchas cosas ayer Milei que creo que vale la pena repasar para después meternos de lleno en cómo sigue la situación de Cristina, porque además está vinculado y tiene que ver con Irán. En este momento hay una escalada bélica muy fuerte entre Israel e Irán. Milei estuvo hace poco en Israel, fue y manifestó su apoyo explícito a un genocidio, que es el que Israel comete en Franja de Gaza, como respuesta o represalia, según Israel, a un ataque absolutamente repudiable y terrorista que fue el ataque de Hamas hacia el territorio israelí, con asesinatos, con secuestros, etcétera, absolutamente injustificable. Pero que no tiene tampoco explicación que como respuesta a eso se cometa un genocidio. Y Milei fue a apoyar ese genocidio en una cruzada que él tiene diciendo que Israel es el que representa los valores occidentales. La verdad que los occidentales no tenemos como valor asesinar gente. No es un valor que compartamos. Lo tiene solamente, en este caso, el gobierno israelí. Y en este momento, apenas se fue Milei de Israel, Israel decidió atacar Irán, con la misma excusa que tienen hace décadas, que es no queremos que Irán tenga un desarrollo nuclear. Israel dice que Irán está por tener un desarrollo nuclear hace 20 y pico años y lo dice todos los años. O ya lo tuvo o es simplemente una excusa. Lo cierto es que ahora hay una escalada bélica muy fuerte, y Milei otra vez se mete y en esta búsqueda de protagonismo nos pone en peligro al decir cosas como esta. Todos se les alejan, digamos. Entonces, ¿y eso por qué lo hicieron? Porque Irán en paralelo se estaba armando y se estaba desarrollando como potencia nuclear. Usted imagínese que si se desarrolla Irán como potencia nuclear,
El mundo está en problema. De hecho, el primer ministro alemán lo dijo con claridad. Israel está haciendo el trabajo sucio que no hacen otros. De hecho, Israel, atentó contra la Argentina. Claro, a ver, Israel, obviamente, 2 veces, 2 atentados. AMIA, sí, Embajada de Israel. 114 muertos, vamos. O sea, es un enemigo de Argentina, vamos. Irán es un enemigo de Argentina, sin duda. Claro. Bueno, varias cosas. La verdad que el único país que ha tirado bombas atómicas sobre población civil es Estados Unidos. Si fuera por eso, el más riesgoso es el aliado de Milei y no Irán. Segundo, que todos los países del mundo firmaron tratados de no proliferación de armas nucleares. Israel no lo firmó. Tercero, que no está comprobado que Irán sea el responsable de los atentados en la Argentina. Es una de las pistas que hay. Se desvió toda la investigación y las pistas hacia donde que apuntaban hacia otros lugares como Siria. Y además, cada vez que invaden un país con la excusa de que tiene arma de destrucción masiva, después cuando entran las armas no las encuentran. Y Milei vuelve a poner a Argentina en el ojo de conflictos de los cuales no pertenecemos y que fueron ahí sí la razón, tal vez, de los atentados que hubo en la Argentina. Como cuando Menem mandó tropas a la guerra del Golfo, una guerra en la cual no teníamos nada que ver. Y esto tiene que ver también con la situación judicial de Cristina, porque forma parte de un discurso en el cual, como Irán es un enemigo de la Argentina, Cristina firmó un memorándum de entendimiento con Irán, por ende Cristina es traidora a la patria. Esa es la que se viene ahora. Y por eso no solo es grave porque nos pone en peligro, sino que lo van a utilizar para insistir en que hay que reabrir y llevar a juicio a Cristina, que ya está condenada en otras causas, como la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Yo vuelvo a aclarar algo. No está comprobado que haya sido Irán, no hay condenados. Es una causa absolutamente viciada por las intervenciones de los servicios de inteligencia extranjeros, puntualmente de Estados Unidos y de Israel, con la complicidad de los servicios de inteligencia de la Argentina, y en la cual, curiosamente, Cristina fue la única, no siendo presidenta, que también lo hizo, sino mucho antes, en el 2000, cuando era senadora, y firmó en soledad un dictamen donde ya advertía cómo se había direccionado la investigación del atentado a la AMIA, y lo firmó sola, en el 2000. Hace muchos años que ella está detrás de ese tema y que intenta, por algún lado, que eso se solucione. Y el memorándum de entendimiento con Irán fue en un contexto en el cual las grandes potencias del mundo, incluida Estados Unidos, 2013 estoy hablando, estaban firmando acuerdos con Irán. Y la Argentina lo que hizo en ese momento fue firmar un memorándum que decía simplemente que el juez de la causa, que ya que les preocupa tanto, hoy el juzgado a cargo de la causa AMIA no tiene juez. Está vacante. Tiene un juez subrogante, pero no tiene juez designado, ya que les preocupa tanto. Pero que el juez de la causa en ese momento, que era Rodolfo Cánico de Corral, podía ir junto con el fiscal de la causa, que era el fiscal Nisman, a indagar a los acusados iraníes allá. Ese era el avance. Después se estableció una comisión, no tenía un gran nombre, se llamaba Comisión de la Verdad, pero que no establecía ninguna verdad, simplemente eran expertos y hacían recomendaciones a los países. No era ni obligatorio, no era vinculante, no era nada, simplemente eso. Y nada más establecía el memorándum. Es muy cortito, lo pueden leer, no tiene complejidad. Pero en esa discusión en la cual Cristina podía llegar a romper, en 2013 estoy hablando, una lógica de encubrimiento de ese atentado y que involucraba a los servicios de inteligencia argentinos, se desata el lawfare. Está muy vinculado el memorándum de entendimiento con Irán al lawfare y por eso lo traigo a partir de esta declaración de Milei. En 2013 se da todo esto. Se da el memorándum con Irán, la ruptura de Cristina con los servicios de inteligencia de la Argentina y el programa de la Nata que arranca el proceso de persecución judicial a través de la ruta del dinero acá y del caso memorándum. ¿Quién financió también la campaña diciendo que Cristina era aliada de un terrorista? La financiaron los fondos buitre, que no les interesa la AMIA, no les interesa los muertos de la AMIA, no les interesa la paz. Lo único que querían era limar a un gobierno que había logrado también en Naciones Unidas
que la enorme mayoría de los países dijeran que si vos hacías una reestructuración de deuda con el 94% de tus acreedores, el otro 6-7% no podía negarse y tener mejores condiciones. Eso lo logró el canciller Héctor Timerman en Naciones Unidas. Al canciller Héctor Timerman lo acusaron de traición a la patria por ese memorándum con Irán, y el juez Claudio Bonadío no lo dejó ir a Estados Unidos a curarse un cáncer y se murió. Se murió. Y lo único que querían esos fondos buitre era que ganara Macri las elecciones y les pagara más de lo que pedían. Y Macri lo hizo, y los días que arreglaba con los fondos buitre eran los días que se movían las causas judiciales que habían armado los años posteriores. Está todo vinculado. Por eso es grave que hagan esto, y por eso es peligroso que Milei traiga de vuelta el tema. Los actores se repiten todo el tiempo. Los jueces que reabrieron la denuncia de Nisman son los mismos jueces que intervinieron en la causa Vialidad, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Esos dos jueces que se juntaban con Macri en Olivos son los que habilitaron la causa Vialidad y los que habilitaron la causa Memorándum. Y ahora van a ir de vuelta por ese tema, en medio de una guerra. En medio de una guerra. No es un tema menor. Y por algo Milei ayer vuelve con esta cuestión. El segundo tema de Milei ayer tiene que ver con su plan económico. Cristina el otro día cuando habló en la plaza dijo esto se cae a pedazos, y es lo que todo el mundo ve, excepto Milei. Mirá. A mí me dieron un job description. Mi job description era bajar la inflación y terminar con la inseguridad. La inflación la estamos aniquilando. La inseguridad tenemos los niveles más bajos de la historia. Listo, yo estoy haciendo mi trabajo. O sea, yo lo que tengo que hacer es, yo ¿sabes qué hago? Le hago delivery a la gente. ¿Cómo es eso? Claro, de vuelta, cuando nosotros empezamos éramos un montón de promesas. De hecho, nosotros teníamos un programa de gobierno muy ambicioso, porque no es que teníamos un gobierno, que de hecho todo el mundo decía que era imposible. Bueno, nosotros no solo estamos demostrando que es posible, sino que además nosotros hoy ya, a 1 año y medio de gobierno, sobrecumplimos todas las promesas de campaña. Bueno, varias cosas para decir sobre esto, pero quiero centrarme en una, que es que ayer hubo datos de exportaciones, que es lo que la Argentina le vende al mundo. Comparto el tuit de Dani Steingart, que como siempre les recomiendo que lo sigan, porque la descripción que hace es tan clara. Dice, muy malos los datos de exportaciones de mayo. Aún con vaca muerta andando a toda velocidad, paréntesis pongo yo, gracias también a una decisión de Cristina, ejecutada por Axel Kicillof y votada por el Congreso, de restatizar YPF y promover vaca muerta, cierro paréntesis, nuestras exportaciones cayeron. Muchas gracias. Mientras tanto, las importaciones crecen al 29%. Preocupante dinámica. Y este es el gráfico del INDEC. Son los datos oficiales. ¿Qué significa que bajen las exportaciones y suban las importaciones? Que el dólar está barato. Y que es mejor traer cosas de afuera que hacerlas nosotros. ¿Y eso qué genera? Problemas de laburo. Que es el otro tema del cual Milei ayer mintió. Dijo que los salarios y el laburo andan bárbaro, mirá. No solo eso, tenías 2 de cada 3 chicos pobres. Hoy tenés 1 de cada 2. Entonces digo, las mejores están, es más, el salario real, o sea, los salarios respecto a los precios vienen mejorando desde hace 12 meses. Entonces, es más, estamos en récord de puestos de trabajo. Por lo tanto, está funcionando. Lo que pasa que hay que entender es que nosotros venimos de un desastre. No estábamos en récord de puestos de trabajo. Al revés, pero además es un dato que es imposible de mentir, porque existe el CIPA, que es que cuando se da de alta un trabajador, se registra, ahí ese es el trabajo registrado. Después tenemos el no registrado, que ahora me voy a meter. Pero lo que hay es menos trabajo en la Argentina. Hay despidos todos los días, hay gente que se queda sin laburo, y mucho que deja de tener laburo registrado y asalariado para pasarse a lo que llaman cuentapropismo. Es tan mentira el dato de Milei que ayer justo el INDEC publica los datos y dice
la tasa de empleo cayó del 45,7 al 44,4. O sea, más de un punto cayó la tasa de empleo. Y la de desocupación subió de 6,4 a 7,9. O sea, subió la desocupación entre el cuarto trimestre de 2024 y el primero de 2025. Esta es la publicación oficial del INDEC. Si Milei se sentara delante de un periodista y el periodista hiciera su trabajo, le diría, pero presidente, el INDEC dijo hoy otra cosa. Pero no. Trebuch decidió seguir de largo. Y además, en una situación en la cual, como les decía, el dato no es solo que sube la desocupación y baja la ocupación, sino que se pauperiza la ocupación. Porque lo que creció fuerte fue el cuentapropismo, que pasó de 21,9 a 23,5, y los asalariados no registrados, que subieron casi un punto también. Entonces, no solo hay menos laburo, sino que se pauperiza el laburo que hay. Ese es el país, el job description que dice Milei. Ayer también, en esta búsqueda de protagonismo, volvió a meterse con el Garrahan. ¿Qué dijo? El tema de las residencias. En otros países del mundo las residencias no son rentadas. No son rentadas. O, en otros casos, hasta pagan por las residencias. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es que las residencias no sean hechas por extranjeros para que queden entre los argentinos y puedan, digamos así, generar más ingresos. Y después, otra cosa es, yo lamento que los que hicieron el reclamo mintieran. Y que además contaran con la connivencia, complicidad de periodistas que literalmente son unos delincuentes, unos mentirosos. No se compara la línea de pobreza de una familia tipo de 4 personas contra un ingreso, que era lo que estaban haciendo. Cuando decían la línea de pobreza es de 800.000 pesos, ese es el caso para 4 personas. La línea de pobreza es 360.000 pesos. Entonces, no mientan con las comparaciones. O sea que según el presidente, un residente del Garrahan, que encima debería pagar por estar ahí, pero bueno, en este caso se le pagan 800 lucas, le sobra para vivir. Porque la línea de pobreza, según el presidente, son 360 lucas. Anda a vivir con 360 lucas. Ni el alquiler pagás acá en la ciudad de Buenos Aires. Vos tenés que comer, tenés que viajar, tenés que vestirte. Y el tipo insiste contra un hospital que hace unos días incluso logró una operación intrauterina de un bebé, o sea, que hace cosas maravillosas, que salva la vida de los niños del país. Y Milei lo ataca. Lo ataca. Y obviamente tenía que hablar, vamos ahora al 17, Fer, de Cristina. Porque buscó protagonismo, pero tiene que hablar de lo que está pasando en este momento. Y dijo esto sobre el trabajo de los jueces. Mirá. El tercer punto, si vos querés, es con respecto a... ¿Usted quiere decir que hay otros gobiernos que sí interfirieron en la justicia? Sí, obviamente. No han dejado trabajar en paz a los jueces. Y si... ¿Habla de kirchnerismo o de otro signo político, presidente? Todos, excepto este gobierno. Y lo otro que me parece... O sea, el macrismo intervino en la justicia. Bueno, digamos, al macrismo en la lógica en la cual se intentaba vender como el único opositor al kirchnerismo, siendo que fue el que después le permitió volver, digo, ha jugado un rol en interferir las instituciones, a punto tal que, por ejemplo, en lo que hizo Pichetto en la Cámara de Senadores, cubriéndolo a Cristina, después se lo pagaron dándole la candidatura a vicepresidente, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero, hay un punto que es cierto de Milei, el macrismo no dejó trabajar a los jueces como correspondía, por eso esta causa está absolutamente viciada de nulidad.
porque el juez Ercolini viajó al Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín, porque el fiscal Máiquez era el hermano del que armaba las causas durante el gobierno de Macri, porque el juez de Cámara Leopoldo Bruglia fue puesto a dedo y sin concurso por Macri, porque en casación, como les dije, Borinsky y Hornos se juntaban con Macri mientras intervenían en la causa, porque el juez Gorini jugaba al fútbol con el fiscal Luciani en la quinta de Macri, y así puedo seguir un montón de tiempo. ¿Sí? Y efectivamente los jueces Rosati y Rosengras aceptaron violar la Constitución cuando Macri los quiso poner a dedo. Y entraron, como bien dice ahí Milei, gracias a Pichetto y a toda esa banda de senadores peronistas que dijeron que había que darle institucionalidad al gobierno de Macri. Lo que no dice Milei, perdón, lo que no dice Milei es que él también interfirió. Porque en el acto que hizo en Parque Lezama, escuchen lo que le pedían sus seguidores y lo que decía Milei. Es porque no avanza. Pero también señores jueces, teléfono. Cristina presa le pedían sus seguidores y Milei dijo, señores jueces, teléfono. Yo repito, no es la mejor relación la de Milei con el Poder Judicial. Milei, les vuelvo a recomendar que lo lean a Diego Genud, es un recién llegado a un mundo de adultos que se vienen peleando hace mucho tiempo, donde está Cristina, donde está Macri, donde está Héctor Manieto, donde está Pablo Roca, donde está la Embajada de Estados Unidos. Acá hay pesos pesados jugando, hace muchos años, y que tienen mucha más influencia, Macri, Manieto, Pablo Roca y la Embajada de Estados Unidos, que Milei en los jueces, en la Corte Suprema, en Comodoro Pi, etcétera. Pero que Milei no tuvo nada que ver, también es difícil de creer. Ayer le preguntaron también sobre la posibilidad de un indulto a Cristina. Le preguntó Trebuch. Esto dijo Milei. Imagino la respuesta, pero se la quiero hacer, por supuesto. ¿Usted en algún momento imaginó una situación de indulto o algo análogo para Cristina? A mí me parece un disparate. A ver, Esteban, si yo vivo pregonando la independencia de la justicia, que la justicia falle y haga lo que considera pertinente, que hecho sea de paso es una materia que además no manejo. Digo, no tengo ni la más mínima intención de algo así, porque aparte nuestro lema de campaña es el que las hace, las paga. Entonces, ¿qué es eso? A mí me parece aberrante. ¿El indulto le parece aberrante? Aberrante. Es decir, porque significaría que, como no estoy de acuerdo con lo que hizo la justicia, en caso de que yo estuviera en desacuerdo, con lo cual, además, tampoco me compete tener, digamos, esa opinión, por decirlo de alguna manera, en el lugar que estoy. Bueno, esto es a partir, entiendo, de algo que dijo Viviana Canosa, que dijo que Milei estaba pensando en indultarlo. Sería realmente insólito que Milei lo hiciera. Yo estoy convencido de que Milei va a utilizar esta situación para decir en su campaña: yo terminé con la inflación, yo terminé con la corrupción, vótenme. Y son dos traumas importantes en Argentina, la cuestión de la inflación y el dólar y la cuestión de la impunidad. Y Milei va a hacer buen uso de eso, buen uso para él, no digo que esté bien, no digo que tenga razón, digo que va a tratar de utilizarlo en términos electorales para lo que se viene. La discusión sobre el indulto va a estar ahí, siempre dando vueltas arriba de la mesa. De hecho, ayer Juan Grabois lo mencionó también en una entrevista que tuvo en el canal de streaming Carnaval. ¿Qué dijo Grabois? Pero, a ver, no hay que ser ni kirchnerista, ni peronista, hay que tener los dedos de frente y no ser pelotudo para darse cuenta que esto es un programa político. 100% político. Entonces, se va a resolver políticamente. ¿Cómo se va a resolver? Cuando ella, dentro de 2 años, salga a decir: hola, ¿cómo están? Y yo, Axel, vos, Máximo, alguno sea presidente, primer día se indulta. Y ella dice: no, yo no quiero indulto. No, me chupo un huevo, indulto. Y al otro día, juicio político de los 3 hijos de puta de la Corte Suprema. O cuando yo, Axel o Máximo o alguno sea presidente, metió ese orden, lo cual está bueno porque va a ser parte obviamente de la discusión y es como la nueva generación, ¿no? Que se viene y que pueda andar por ahí.
entre esos tres, y dijo que la indultaría a pesar de lo que diga Cristina. Hay un tema ahí, repito, el indulto no cambia, no anula la causa judicial, es un perdón presidencial, que reconoce el delito, simplemente lo perdona el presidente. Y hay una discusión, acá lo contó Roberto Navarro en su momento, que Cristina no está de acuerdo con ser indultada, o por lo menos no estaba de acuerdo la última vez que lo habló con él. Yo lo he conversado en su momento con Amadou Oudou y otros presos políticos que tampoco les interesaba esa figura porque, repito, sería un reconocimiento del delito con perdón presidencial y ellos son inocentes. O sea, Cristina no cometió ningún delito, entonces no merece el indulto. No hay otra herramienta tampoco. Entonces ahí hay una contradicción, están las instancias internacionales, etcétera, y está la posibilidad de que la Corte en algún momento revise su propia actuación. No lo va a hacer esta Corte y menos con el poder que hay detrás de esta Corte. Pero decía que Grabois dijo, bueno, yo Axel lo máximo, y bueno, es toda una definición. Y efectivamente lo que pasó en estos días es que no solo Cristina Fernández de Kirchner recuperó una centralidad importante, y vuelvo a hacer el planteo y la pregunta que creo que es muy válida, que es ¿qué va a hacer Cristina con esta centralidad? Y si en esta centralidad ella dice, yo soy el centro, pero reconozco que hay otros actores que tenemos que compartir una mesa y discutir, o toma esa centralidad para decir, soy yo y solamente defino yo. Son caminos, no sabemos todavía cómo lo va a administrar, esto es muy reciente. Lo que sí sabemos es que efectivamente Máximo Kirchner es el que ha tomado la voz pública en este momento, salió a recorrer tanto públicamente en las actividades del PJ como en los medios, y la gran pregunta es si efectivamente él va a ser o el candidato o de alguna forma el heredero en la cotidianidad del poder de Cristina. Bueno, ayer dio una larga entrevista en Radio Con Vos, hablaron por ejemplo de la provincia de Buenos Aires, a ver. Creo que hay que ir a votar. Después puedes votar en blanco si querés, pero que el ejercicio de ir a votar y que aquellos que no creen en la democracia o que tienen muchas veces fantasías autoritarias o de gobiernos de ese tipo, vean que la sociedad se levanta ese día domingo y se va hasta la escuela y vota en blanco, pero ejerce su derecho, es lo importante. Yo creo que el primer éxito que podemos lograr como fuerza política es que en la provincia de Buenos Aires sea lo más alto que podamos la cantidad de asistentes a votar. Y si en esa cantidad de asistentes alta de votar podemos obtener una victoria, mejor. Máximo. Pero lo que yo primero quiero, si vos me decís a mí, como y acá sacame de las responsabilidades que tengo, es difícil escindirse de las mismas, eso no se regala. Aunque muchas veces pareciera que no sirve para nada, no se regala. Le preguntaron varias veces a Máximo en estos días si iba a ser él el candidato, porque Cristina iba a ser candidata en la tercera sección, él no lo descartó. Y es todo un tema, ayer hablaba con un par de consultores políticos preguntándoles sobre esto, que es, haciendo la analogía con Brasil, cuando a Lula lo metieron preso pusieron de candidato a Fernando Haddad, que era el ministro de Economía de Lula, que le costó mucho no solo el traspaso de ese liderazgo, sino el nivel de conocimiento y la cantidad de gente que lo fue a votar, y perdió la elección. Porque es muy difícil trasladar eso. Ahora, Haddad tenía para crecer en conocimiento y aún así no lo logró. Lo que me decían ayer es que en el caso de Máximo Kirchner no tiene un problema de conocimiento, porque es efectivamente conocido por toda la población. Lo que tiene es un problema de mala imagen, que es que lo conocen y no tienen una buena imagen de él. Es más ventajoso a veces cuando te conocen menos, porque el que no te conoce tenés la posibilidad de conquistarlo, de que cuando te conozca te crea. Lo que le están viendo con Máximo Kirchner es cómo recupera, y si es recuperable, esa imagen ya negativa que tiene. ¿Se entiende? O sea, Máximo Kirchner tiene 100% de conocimiento. El problema es que muchísima gente, y más de la mayoría, no tiene una buena consideración de él. Entonces, por eso es un tema si va a ser él la figura electoral
que tiene conocimiento pero en mala imagen, o si te conviene alguien con menos conocimiento y tenga posibilidad de crecer en imagen. Sea como sea, la discusión es cómo se va a dar esa discusión, valga la redundancia, y todavía eso no está claro. Sí está claro parte de la agenda. Ayer uno de los temas que planteó, y me parece importante, es el tema de la deuda externa. Esto dijo Máximo Kirchner. Cristina dijo muy concretamente que la deuda va a tener que discutirse en otros términos. Estamos convencidos. En un eventual próximo gobierno. Si queremos que la gente viva mejor, sí. Concretamente, ¿eso implica desconocer al menos en parte la deuda con el Fondo Monetario? Yo creo que lo que pasó en la última sanción, cuando sacan al Congreso del medio, es grave. Todo con decreto, se eliminan, digamos, las 3 condiciones de monto, plazo e interés. Se eliminan, se está emitiendo deuda sin un montón de condiciones que los demás gobiernos sí tuvieron. Esto se va a pagar en un momento. ¿Quién piensan que va a hacerse cargo de eso? ¿AEA o los trabajadores y las trabajadoras registradas, no registrados, los que estaban en la salada, los que son mecánicos de las matas? ¿Es pagable esta deuda? En los términos que ellos quieren, no. Los términos que ellos imponen, aparte, son para restringir la libertad, digamos, de cualquier expresión política que elija el pueblo argentino. ¿Vos retomarías tu idea? Va a llegar un momento que pongamos a cualquiera porque tiene que hacer lo que quiera el Fondo Monetario. Es el gran tema, la deuda. Y lo que saben los acreedores de la Argentina es que Milei haría cualquier cosa por intentar pagarles. No saben si les puede pagar, pero que está dispuesto a hacer cualquier cosa por pagarles. Como decía Nicolás Avellaneda en el Manual de Sonceras Argentinas de Arturo Jaureche, pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Bueno, Milei, que es un fan de los finales del siglo XIX en la Argentina, coincide en eso. Él está dispuesto a pagar a pesar del hambre y la sed de los argentinos. El tema es que haya plata. Y recién les mostraba que aún con Vaca Muerta funcionando a toda velocidad, seguimos con un problema de exportaciones y crecen las importaciones. Y cuando crecen las importaciones se van los dólares. Entonces, lo que empiezan a dudar es si va a tener la plata. Y por eso depende el resultado electoral, tanto de septiembre como de octubre. Hay mucha preocupación dentro de los acreedores de la Argentina, primero de si Milei va a tener el poder para ahorrar sobre el hambre y la sed de los argentinos y pagarles, y segundo, que Milei pierda. Que Milei pierda. Y lo que decía recién Máximo Kirchner, que tiene razón, es lo que hay que generar es que mucha gente que dejó de ir a votar vaya a votar, tanto en septiembre como en octubre. Porque es evidente que el que dejó de ir a votar vota en contra del gobierno, o por lo menos no vota a favor del gobierno. El gobierno tiene su minoría intensa que quiere gobernar con eso, con el 30% del 50%. Eso es el 15% del padrón. ¿Cómo sucedió acá en la ciudad de Buenos Aires? Si nadie va a votar, pueden gobernar así, con su 15% intenso. Porque hay un 15% de mileístas en este país. ¿Qué le vamos a hacer? Pero significa que hay un 85% que no. Bueno, tienen que ir a votar y veremos si toda esta situación los empuja. En el medio hay una situación muy cruel. Quiero mostrarles esto que pasó en América 24, donde están Eduardo Feynman y sus panelistas hablando de un fragmento de la entrevista de Máximo Kirchner donde habla de su familia. Para mostrarles el nivel de crueldad que manejan estos comunicadores institucionales del poder económico. Mirá. En el plan de la victimización de Máximo es terrible. Máximo está dando notas. Habló, no, lo que nunca había hecho. No. Una nota por día. Yo no sé cómo le resiste el vocabulario. No, bueno, qué sé yo. Vos, Máximo querido, seguís el mismo caminito que tu mamá. Así que andá fijándote cuál va a ser el... Ah, no, perdón, domicilio, abono domiciliaria no te van a dar. Es que tiene a su favor algo, Edu, que no tuvo su madre, que tiene los fueros. Sí, pero... Se le acaban. Se le acaban, pero ¿Hasta cuándo tiene fueros? Si ya anuncia la candidatura, pero si anuncia la candidatura claro, ahora... Si va a la candidatura... Bueno, en pero septiembre un juicio, o en julio, como es el juicio que él tiene que afrontar junto a su madre por lavado de dinero, por asociación ilícita y dádivas en Otesur y Los Sauces, puede llevar 2 años, 3 años como llevó Vialidad, hasta que se llegue a una sentencia. De la Corte.
y después... Firme, después más todavía, pero... Perdón, y si cambian las mayorías políticas, un desafuero como le hicieron a Julio de Vido. Hay que acordarse que el de Julio de Vido fue al pedo, porque al final no fue condenado. Pero igual incluso compañeros suyos de bancada se comieron estos aprietes y le quitaron los fueros a Julio de Vido. Pero bueno, van por ahí, van por el ataque. Hoy va a haber convocatoria de vuelta a la casa de Cristina. Ya hay provocaciones de parte del gobierno, con colocaciones de vallado, con policía, etcétera. En una situación de un sector del Poder Judicial que sigue en su pozo del ridículo sin fondo. Porque Cristina les preguntó si podía salir al balcón para exponer la ridiculez de las condiciones de detención que le pusieron, que les recuerdo no la tienen ni los genocidas, ni las genocidas. Y a Cristina le exigen una lista de gente que la puede ir a visitar, le dicen que no podía salir al balcón, etc. Bueno, ella les preguntó, ¿puedo salir al balcón? Y el tribunal le tuvo que contestar, esta es la respuesta, dice, no obstante, a fin de despejar cualquier duda sobre el alcance de la referida norma de conducta impuesta, debemos recordar, aunque resulte ocioso, que el tribunal no ha vedado a la señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, en principio, al uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita. Y en cuanto al comportamiento que se le exige adoptar en el citado inciso, se espera que de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes, única y exclusiva situación que se pretende proteger con la regla de conducta en cuestión. O sea que Cristina tiene que ser prudente y tener sentido común para discernir si puede o no puede salir al balcón. O sea, tenemos una jurisprudencia balcón ahora. A estos niveles de ridiculeces lleva esta causa que es ridícula del principio al fin. Pero ahora encima le dicen, bueno, entonces, ¿cuál es el sentido común? ¿Regar las plantas sí, saludar no? ¿O saludar sí, pero bailar no? ¿Salir con ropa de determinado color sí o no? ¿Puede salir con rodete? ¿Puede salir con el pelo suelto? ¿Se puede maquillar para salir? ¿O es un montón porque significa que está de fiesta? ¿Cuál es el sentido común de salir al balcón? Bueno, esto es lo que va a pasar y por eso sospechamos que va a haber mucho ida y vuelta también en la situación carcelaria de Cristina, como le hicieron a Mago Vudú. Cuando el gobierno necesite distraer con algo, la va a llevar un penal común y la van a ir entrando y saliendo así. Sospecho que van a ir por ahí. Después el ingenio popular es mucho más rápido y hábil. Ayer todo el sistema de medios antiperonista diciendo, bueno, le pusieron la tobillera, qué sé yo, otra ridiculez. La tobillera es para tener a alguien controlado que vos no lo podés controlar todo el tiempo. Cristina tiene custodia 7/24. ¿Para qué necesitas una tobillera? Nada, es simplemente un intento de humillación. Y ayer estuvo divertido porque un grupo de mujeres se acercaron a la casa de Cristina con tobilleras de colores. Ahí la estoy mostrando. Como una respuesta popular a reírse de esto. No es gracioso. Ay, que Cristina está con una tobillera encerrada en su casa presa. Pero bueno, estas reacciones populares muestran también que está muy claro, ¿no? Cómo se reacciona frente a esto. Y está muy claro también cómo molesta que Cristina no esté vencida, no esté llorando, no esté pidiendo perdón y esté saliendo al balcón. Y ayer se vio algo muy gracioso, que me parece que vale la pena que ustedes lo vean, que es que Eduardo Feynman, que dijo que en su programa no se iba a informar sobre el balcón, que él se iba a ir del aire si mostraba en el balcón, que se peleó con su jefe de cámara diciéndole, no me pongas el balcón. Bueno, ayer mostró el balcón. Mirá. Diego de Nicolás, Diego, estoy con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Bueno, te voy a comentar algo que dijo Mayra Mendoza hace un ratito cuando salió de acá. Le preguntamos, ¿Cristina va a salir al balcón? Y la respuesta
de Mayra Mendoza fue: seguramente la vamos a ver en un ratito. ¿Tiene que ir a una unidad carcelaria? Yo creo que no. A mí me parece que no. Porque estas provocaciones parecerían inexplicables. Parece, ¿no? Parece que está... Tirando la soga. Está provocando, ¿no? Como decías vos ayer, ¿no? Salió. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Escuchá los gritos, ahí está. Ahí está. Como si nada. Bueno, como si nada. Hay que ver cómo toma el juzgado esto, ¿no? La cara de Feynman. Yo, conociendo al personaje, sabemos que hay mucho de actuación, hay mucho de performático también en Feynman. Es un así como está muy alejado del periodismo, es un enorme performático televisivo y sabe hacer muy bien esto. Pero también quiero cerrar el editorial con un material maravilloso que nos dejó la fábrica de jingles de Gelatina. Ayer le mando un abrazo grande a Pedro y a Marcos Aramburu, que para resumir este hermoso momento que acabamos de vivir con la jurisprudencia Balcón y la cara de Feynman, nos dejaron este jingle que resume un poquito el día de ayer, cogidos por un balcón. Está generando violencia. No se puede salir al balcón. No se puede salir al balcón. Lo dicen los muchachos de la nación. No se puede salir al balcón. No se puede asomar al balcón. Cristina ya no puede bailar en el balcón. Edu Feynman dejó claro en televisión. Sácamelo. Que él no quiere mostrar el balcón. No se puede salir al balcón. Fisura no puede vivir en el balcón. Lo dijo el fallo, eso es provocación. No se puede salir al balcón. Luis Majul perdió la razón. Están cogidos por un balcón. Están cogidos por un balcón. Están cogidos por un balcón. A veces, vieron, lo explica mucho mejor un jingle que una nota periodística sobre el fallo, qué sé yo. Bueno, qué capo Marcos Aramburu ahí y la fábrica de jingles. Bueno, amigos, salimos